Paulina y Emanuel están con nosotros el día de hoy. Ellos vienen de Ruga Corpo. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Paulina, cuéntanos, a través de Ruga Corpo, ustedes enseñan a expresarse con el cuerpo a través del movimiento a personas con algún tipo de discapacidad para incluirse en la sociedad, pero también a personas sin discapacidad en un mismo espacio, en un mismo lugar y en un mismo momento. ¿Cómo está eso? Bueno, Ruga Corpo es un espacio terapéutico que se dedica a la danza movimiento terapia y lo que busca la danza movimiento terapia es comprender, entender y transformar la conducta del pensamiento a través del movimiento. Entonces las personas que gusten, que tengan sin discapacidad y con discapacidad pueden asistir a terapias individuales, grupales, familiares, de pareja. Es muy bonito ver a las mamás y a los bebés bailando, haciendo vínculo, no desde desde el porteo, sino desde el cuerpo mismo, sin ningún objeto, simplemente por el olor del bebé con la mamá, o las familias con los adolescentes bailando y también formando vínculos, que ahora es muy importante trabajarlo. Y estrechar lazos. Emanuel, ¿cómo nace? ¿Cómo nace Ruga Corpo? Pues en realidad nace a partir de que la maestra, como le llaman en la compañía, tiene esta intención de empezar a trabajar la danza movimiento terapia, que ella fue a especializarse en Argentina y dice, bueno, vamos a probarlo en México porque totalmente es funcional. Ok, hablan de danza movimiento terapia. Esta terapia, ¿qué trabaja? ¿Qué podemos trabajar en este centro holístico? Yo lo veo de alguna manera muy holístico porque mezcla muchas cosas. Sí. ¿Qué puedo yo combatir a través de este tipo de terapia, por ejemplo? Bueno, la hiperactividad. Ajá. Me vendría muy bien, de verdad. Ya me leyó. Sí, todo lo que tenga que ver con integrar cuerpo. Para la danza movimiento terapia no hay separación de cabeza, cuerpo, ¿no? Al contrario, buscamos integrar lo que pensamos con lo que sentimos. Entonces, cualquier trastorno, cualquier problema de conducta, de ansiedad, de la comida, El que se decías puede hace rato, por manejar. ejemplo, unir familias, ¿no? A lo mejor estás no con tus hijos, no sé, no vas a ningún lado y cuando son adolescentes y vas aquí y aprovechas para danzar con ellos y unirte más. Sí, de hecho tenemos un programa, hablando de esto, de discapacidad, donde trabajamos con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Es un programa para la profesionalización de los chicos con discapacidad intelectual. Mira. Entonces, a través de la danza agarramos la parte terapéutica del movimiento, no psicoterapéutica que trabajamos en consultorio, se podría decir, sino la parte terapéutica para reinsertarlo socialmente y también ayudar a la sociedad con estas puestas en escena a reflexionar de que los muchachos pueden insertarse. De hecho, tenemos personas que ya están trabajando en lugares porque han adquirido las habilidades necesarias para poder hacerlo. ¿Y cómo puede uno ser partícipe de esto? Por ejemplo, ahorita que hablabas de la hiperactividad, dije, Eso se es me hace que me voy a apuntar. Si yo quiero ir, ¿cómo le puedo hacer? Pues miren, nos pueden seguir por Facebook, que es lo más rápido, que es Ruga Corpo, así como se oye, Ruga y Corpo con K. Sí. ¿Qué es, ¿En qué idioma, Ruga Corpo, y qué significa? Es en idioma esperanto. Ajá. El esperanto se hizo con la esperanza de que todos habláramos un mismo idioma y Ruga Corpo es encarnar el cuerpo. Lo que se busca es que cada quien se ponga el cuerpo donde lo necesita para sobrevivir y vivir de la manera que uno quiere. Entonces entran a la página de Facebook, Ruga Corpo, y ahí viene toda la información de cómo se pueden inscribir, en dónde están, Las todos los terapias y todo eso. Sí, las terapias, o pueden contactarnos por el teléfono 044 55 22 67 08 97. Si le llega un inbox al ratito de un Humberto, soy yo, para que sepan. Muy bien. Muchísimas gracias.